Corresponde dar comienzo y constituir la comisión mixta que ha sido citada por el presidente del Senado para proponer la forma y modo de resolver las discrepancias que se han producido con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que moderniza la oferta de la educación parvularia. Como un acto formal, antes de proceder al cumplimiento del cometido, la Secretaría de la Comisión, que es una cuestión que hacemos acá tradicionalmente en el Senado, quiere entregar al expresidente de la Comisión de Educación del Senado la campana que se otorga generalmente o tradicionalmente a los presidentes del Senado, a los presidentes de las comisiones que dejan de ocupar su cargo, lo cual ocurrió hoy día en la mañana. Un momento. Entréguense a ustedes. Por favor. Sí, senador. Está la posición, ¿se arruina o no? Muy bien. Bueno, a continuación, diputados y senadores, corresponde, en primer lugar, elegir al presidente de esta instancia, presidente de la comisión mixta, para efectos que dirija la sesión y promueva los acuerdos que sean necesarios adoptar. No sé si hay alguna propuesta de presidente para la comisión, para el presidente de la comisión de mixta. Puede ser cualquiera de los integrantes de la comisión mixta. Yo propongo al senador Jaime Quintana. Diputado. Yo propongo al senador Sangüesa. ¿Alguna otra propuesta? Se pondría en votación entonces las propuestas que se han formulado. En primer lugar, la propuesta por elegir presidente, que ha sido la primera propuesta. Yo le pediría al senador que respaldemos al senador Sangüesa porque le corresponde asumir a partir de ahora. No tengo dificultad en eso. Sí, agradezco el gesto, senadora. Si hay de acuerdo, entonces unánime, se elige como presidente de la comisión mixta al senador Sangüesa. Perfecto. La Secretaría ha preparado un texto comparado que está en las carpetas de los integrantes de la comisión mixta. La discrepancia se ha suscitado entre ambas cámaras con ocasión del rechazo, página 8 y siguientes, del rechazo que efectuó la Cámara de Diputados a la enmienda que aprobó el Senado en el segundo trámite constitucional, que fue incorporar un artículo tercero ter nuevo a la ley de la JUNGI. Si ustedes pueden ver en la página 6 del 5 texto comparado, aparece a mano izquierda la ley 17.301 que crea la corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, y luego en la página 6 un artículo segundo que incorpora dos nuevos artículos, el tercero bis y el tercero ter, a la ley de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en concreto, en consecuencia, la discrepancia se produce porque el tercero ter, que incorporó el Senado, la Cámara lo ha rechazado. Respecto de esta materia, agregar que la Secretaría de la Comisión recibió hace algunos momentos una propuesta, que también está en la carpeta de los integrantes de la Comisión Mixta, una propuesta del Ejecutivo que lo que hace, en síntesis, es mantener la misma norma que aprobó el Senado, salvo en lo que se refiere al numeral 4 de este artículo tercero ter. Ese numeral cuarto, si ustedes lo pueden ver, ahora ya en la página 9 y 10 del texto comparado, señalaba que para poder obtenerse el reconocimiento oficial de los jardines que desarrollen programas alternativos,
se debería contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado territorialmente, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria. Y ahí lo desarrollaba. El texto que propone el Ejecutivo, la propuesta para dar solución a esta controversia, lo que hace es, en vez de desarrollar completamente el contenido del 46B, hace la referencia solamente al 46B, que la ley vigente, la Ley General de Educación, dispone que para poder efectuar el reconocimiento oficial deberá contarse con un proyecto educativo, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de la persona ni que sean contrarios a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esa es la norma de la Ley General de Educación que se encuentra vigente. Eso es, en síntesis, la propuesta del Ejecutivo como forma y modo de resolver la controversia, porque en lo demás, reitero, el artículo 3º ter, que la propuesta considera todo el artículo nuevamente, es lo mismo que aprobó el Senado en el segundo trámite constitucional. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, agradecer la nominación. No estaba dentro de lo que habíamos conversado, pero asumimos la responsabilidad. Agradecerle al senador Quintana el trabajo que realizó en la Comisión de Educación del Senado durante este año. Ahora le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo si quiere fundamentar la propuesta que se hace y después voy a hacer una propuesta para el funcionamiento. Yo no sé si da para mucho la diferencia y en una de esas podemos cerrar hoy día. Senadora Proboste, después el ministro. No, presidente, yo quiero hacer una consulta respecto de la nueva propuesta que hace el Ejecutivo para resolver estas diferencias, estas divergencias entre ambas cámaras, porque en el encabezado del numeral 4 dice contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado, bla, 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 y después dice establecida la letra B del artículo 46 del DFL2, pero resulta que la letra B del artículo 46 es tener un proyecto educativo. Entonces, La leo completa, dice, contar con un proyecto educativo, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones. La propuesta no vuelve a repetir eso, sino que hace solamente la remisión al 46B, a diferencia del texto aprobado por el Senado, que hacía una transcripción completa de 46B. Eso básicamente es un cambio más de orden formal. Es lo mismo. Pero vamos a escuchar al ministro y darle la palabra. Sí, presidente, muy simple. La propuesta... A ver, lo primero es que este artículo versa sobre las modalidades alternativas, ¿no? Y algo que se logró despejar durante la tramitación, pues las primeras observaciones que hubo decían en relación con una suerte de discriminación arbitraria que se estaba generando al no considerar el mundo particular en esta modificación. Se logró hacer ver que en realidad esta modificación es solo para la ley de la JUNJI, toda vez que la JUNJI no tiene la habilitación legal, a diferencia del resto del sector que tiene la facultad de hacerlo. ¿Okay? Despejado eso, entonces, en el tercer trámite surge la controversia en la sala, donde se observa la regulación que se planteaba en el artículo, en el numeral 4 particular, del 3º ter, sobre la sujeción a las normas internacionales, digamos, y el resguardo de derechos de los niños y niñas en virtud de aquello. La propuesta que trae el Ejecutivo lo que hace es suprimir esa expresión literal, referenciando el artículo 46, literal B de la Ley General, lo que en definitiva es el efecto práctico equivalente al de la norma original, sin hacer la mención respectiva, que entendíamos fue lo que en su minuto incomodó, digamos, en la discusión que se provocó en la Cámara. Toda vez que incluso tenerla o no tenerla, tampoco es jurídicamente impactante, toda vez que la Ley General ya lo contempla así. Por lo tanto, lo que queremos hacer ver efectivamente es que estábamos simplemente referenciando algo que ya existe y que no cambia ni el sentido actual de la norma vigente ni lo establecido por la Ley General de Educación. En ese plano, entonces, a nuestro juicio, siendo una controversia, es una controversia menor que creo que podríamos subsanar rápidamente y obviamente estamos disponibles a poder allanar un camino a partir de la recuperación del artículo completo, porque también es importante señalar
que lo que se rechazó fue el artículo completo, lo que dejaría a la Junta entonces sin la facultad de tener o crear modalidades alternativas, que para nosotros es muy relevante. Gracias, ministro. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo entender lo que dice la senadora Proboste, toda vez que lo que está haciendo el numeral cuarto propuesto por el Ejecutivo es remitirse a la letra B. Y si la letra B comienza con mencionar que debe contar con un proyecto, y precisamente lo que se está señalando son las condiciones establecidas para contar con el proyecto, podríamos tener tal vez estar cometiendo un problema con técnica legislativa de estar remitiendo a un artículo que habla o presume la existencia de un proyecto, cuando lo que aquí se quiere hacer es dar la facultad de crear un proyecto nuevo. Por lo tanto, pienso que lo que está señalando el cuarto es que resguarde las directrices que están en la letra B. Y la letra B, efectivamente, luego de decir el proyecto, da unas directrices que son las que se está refiriendo el ministro. Por lo tanto, solo tal vez en la redacción que quede claro que no parte del requisito de un proyecto, porque precisamente no lo va a haber, pero sí las condiciones o requisitos para que se pueda tener un proyecto. No sé si me explico, un tema de técnica legislativa. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Rey. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, ministro, colegas. A ver, solamente señalar que lo que está haciendo el ministerio en sí, y esto nosotros ya lo estuvimos revisando, es que extrae esta parte que generó controversia en la Cámara de Diputados, pero deja la norma indirecta que dice lo mismo de la Ley General de Educación, y por lo tanto sacarla o no sacarla en la práctica va a seguir generando la misma controversia. Y como el Ministerio ha señalado acá que en realidad si eso está o no está, la práctica no tiene mayor importancia porque esto ya está en la Ley General de Educación, nosotros pediríamos que esta referencia también se quitara de este punto, y con eso nosotros daríamos por superada la controversia y estaríamos con disponibilidad de poder aprobar lo rechazado. Eso. Ofrezco la palabra. Diputada Rojas. Sí, para acoger, digamos, lo que se estaba señalando anteriormente, quiero preguntarle al Ministerio si, cuál sería el problema de que eliminemos lo que está antes de la coma en el cuarto y que parta con un resguardar, y por lo tanto que parta desde resguardar las directrices establecidas. ¿Es una propuesta de redacción? Pidamos la palabra, o si no, vamos a... Ministro. Sí, lo señalado por la senadora Proboste es muy relevante, porque efectivamente el encabezado del literal cuarto del artículo 3º ter que está en discusión parte señalando la contextualización y la pertinencia territorial. No se nos puede olvidar que de lo que estamos hablando es de la creación de proyectos en modalidad alternativa, que tienen una característica territorial y contextual fundamentalmente, o sea, eso es lo que caracteriza el proyecto educativo, por lo tanto, no es trivial que ese encabezado no esté. Entonces, quizás, no sé, sugerencia es leer o escuchar la propuesta que hace el diputado Rey de redacción del literal cuarto, o sea, del numeral cuarto, de modo tal que quizás podamos evaluar el reemplazo del literal cuarto de nuestra propuesta por esa, con el resto del articulado que ya propuso el Ejecutivo. Vamos a solicitar a la Secretaría que pueda dar lectura de... La propuesta que ha formulado el diputado Rey es la siguiente. Es solamente para reemplazar el numeral cuarto del artículo 3º ter que se propone agregar a la ley de la JUNGI. Dice lo siguiente: contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado territorialmente, el que en todo caso deberá resguardar los derechos y libertades garantizadas por la Constitución y las leyes.
Y agrega que el proyecto deberá fomentar la formación integral de niños y niñas, promoviendo los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes. No sé si será aptitudes, pone entre paréntesis el diputado, que les permitan alcanzar los objetivos generales establecidos. Bueno, eso lo que hace es simplemente repetir la norma que ya aprobó el Senado en el segundo trámite constitucional. Es el párrafo segundo de la ley, del numeral 4, es idéntico. Es aptitudes debería ser, en vez de actitudes, sí. Aptitudes. Y el párrafo correspondiente que aprobó el Senado hablaba de promoviendo aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes. Había planteado el Senado, al parecer debería ser la voz aptitudes y no actitudes. Eso sería el único cambio que tendría el párrafo segundo del numeral 4 en la propuesta del diputado Rey, pero sustantivamente lo más relevante en el contexto de la Secretaría es el cambio del párrafo primero, que es hacer una referencia más genérica a lo referente al proyecto institucional. Hacer presente, eso sí, desde el punto de vista de la Secretaría, integrantes de la Comisión, que en todo caso, el encabezado del artículo 3º ter, que dice el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial del Estado a que aluden los artículos 46 y 46 bis, hace que igual siga siendo aplicable el artículo 46, porque es una norma general que se aplica al reconocimiento oficial de todos los establecimientos educacionales que existen en el país. Y en consecuencia, hasta uno podría decir que bastaría, en términos generales, la referencia genérica, pero es una cuestión ya de técnica legislativa que va más allá de lo que estamos analizando. Senadora Proboste. Presidente, mire, a mí me parece que el texto que se propone por parte de los diputados hace una buena síntesis de la propuesta y de las diferencias que se generaron. Yo en principio no tengo mayor diferencia, salvo que agregaría el proyecto deberá fomentar la formación integral de los niños y niñas, promoviendo el juego, los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes, si les parece. Sí, me parece. Bien. Actitudes, promoviendo el juego. Actitudes se refiere a la manera de ser. Ya. Presidente, si me permite, básicamente la propuesta de la Senada. Está dentro de habilidades, actitudes. Sí. Sí, la propuesta de la Senada Proboste en consecuencia básicamente es agregar juegos. Claro. Que eso no estaría. El proyecto deberá fomentar la formación integral de los niños y niñas, promoviendo el juego, los aprendizajes, Claro. conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan alcanzar los objetivos generales de la educación parvularia, establecido en el artículo 28 del DFL2 del 2010. Se pone en votación, si tanto de acuerdo se puede hacer por aclamación. Creo que tenemos una. ¿Estaríamos de acuerdo en la redacción? Entonces, la Secretaría, para efecto de que todos tengan claridad, entiende lo siguiente, que es la propuesta que se aprobaría por la unanimidad de los integrantes de la comisión mixta, es lo que ha dado lectura de la sugerencia del diputado Rey en cuanto al párrafo primero del numeral cuarto y en cuanto al párrafo segundo con el agregado que ha sugerido la senadora Proboste del juego y manteniendo la expresión aptitudes, porque actitudes está incluida dentro de habilidades. Y eso se... Aptitud está dentro de habilidad. Sí, mantener el texto tal cual había aprobado el Senado con actitudes. Eso sería por la unanimidad de los miembros de la comisión mixta. Tenemos que ponerlo en votación. Pero en el fondo es la indicación del Ejecutivo con las correcciones que hicimos. Más que indicación, presidente, en la mixta presentó no hay una- indicaciones, es propuestas, es propuesta de redacción. Aunque venga formulado en este mecanismo, Viene es como- una por eso. propuesta de redacción. Ya. Ministro. Solo para
para que todos quedemos muy claros, y sin ánimo de redundar. Entonces sería, sobre la base de la propuesta del Ejecutivo, el numeral cuarto propuesto por el senador, o sea, el diputado Rey, el inciso primero, con las modificaciones propuestas por la senadora Proboste. La modificación. Eso es, la modificación. Exacto. Correcto. ¿Si les parece? Por unanimidad. Aprobado. Sanción. Queda aprobado. entonces. Unánime. Habiéndose cumplido el objeto, esta se termina.